Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un directo que estaré yo solo para hablaros sobre la importancia de tener conciencia a la hora de alimentarnos. ¿Y por qué es muy importante tener conciencia a la hora de alimentarnos? Porque todo lo que hacemos en nuestro interior acaba influenciando en el mundo exterior. Y todo lo que sucede en el mundo exterior acaba influenciando en nuestro mundo interior. Esto ya lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? Como el humano era el microcosmos de la Tierra y la Tierra era el macrocosmos del humano. Por lo tanto, esto es muy importante entender porque, hola Carmen, todo aquello que vamos a ir haciendo a la hora de comer va a afectar a ese mundo exterior. Y si no sabemos cómo elegir los alimentos, al final va a repercutir todo en la tierra. Y es un poquito lo que a mí me gustaría poderos traer hoy a vosotros, ¿no? La gran importancia que tiene de que sepamos cómo debemos de elegir esos alimentos, de que sepamos dónde los vamos a comprar. Hola Noelia, de que sepamos cómo los podemos elegir. Me había preparado unas diapositivas. Antes Instagram te dejaba compartir diapositivas, pero ahora ha quitado la opción. ¿Sabéis si alguien que está por aquí, si sabéis cómo hacerlo? A ver si me lo podéis poner por aquí, por el chat. ¿Sabéis cómo se podía compartir? Porque veo una cámara, pero supongo que será para acabar a apagarla. Hola a todos los que estáis entrando. Y si no, fluiremos sin ningún tipo de problema. Hola a todos los que estáis entrando. Muy bien, habíamos dicho que es importante tener conciencia de la alimentación porque todo lo que vamos a comer, ¿vale? Va a influenciar en ese mundo exterior y al final ese mundo exterior va a influenciar en nuestro mundo interior. Lo he dicho antes, ¿no? Como Leonardo da Vinci ya lo sabía y decía que el ser humano era el microcosmos de la Tierra y que la Tierra era el macrocosmos del humano. O sea, imaginaos lo importante que es. ¿Y esto por qué os lo quiero hacer saber, no? Porque al final nosotros vamos a dejar un legado a nuestros hijos y dependiendo de lo que vamos a comprar, dependiendo de lo que vamos a comprar en los supermercados, vamos a empezar a crear un tipo de planeta o otro. Y a mí me gustaría que hiciéramos una pequeñita reflexión y por ese motivo hoy quería hacer esta charla o este taller con vosotros, ¿de acuerdo? Para que encendamos un poquito una bombilla de aquellos sitios, aquellos lugares donde compramos o aquellos alimentos que ingerimos. Las diapositivas que había preparado eran súper chulas porque mostraban imágenes y creo que hay veces que las imágenes valen más que las 1000 palabras, ¿no? Como se dice, porque realmente son lo que nos chocan y realmente es lo que se queda grabado en nuestra conciencia. Mirad, hay dos tipos, por ejemplo, de ganadería, y esto es importante de saber a la hora de comprar, ¿vale? Está la ganadería de tipo intensiva y la ganadería de tipo extensiva. La ganadería de tipo intensiva es la que está adaptando el medio terrenal al animal, es decir, adaptan la temperatura, adaptan el terreno, adaptan la comida, ¿de acuerdo? A situaciones que no están en contacto con la naturaleza. Es decir, por ejemplo, si alguien viaja a Lérida, que yo soy de Cataluña, de España, verán que prácticamente no hay vacas ni cerdos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están sometidos a un tipo de ganadería más industrializada y más intensiva. No los ves, están seriados, están, oh, qué pena que no estén las imágenes porque eran muy interesantes de poder ver, ¿no? Están con luz artificial, están alimentándose a base de piensos, ¿vale? Entonces son animales que no son libres, que no están en contacto con el sol, que no se están moviendo. Antes he visto aquí Salva, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace ejercicio no va a ser para nada, no va a tener el mismo tejido muscular, por ejemplo, que una persona que es sedentaria, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay mucha información engañosa en relación a todo esto y la calidad del alimento no es lo mismo. También encontramos lo que sería, por ejemplo, una ganadería de tipo extensiva. La ganadería de tipo extensiva sería aquel animal que se puede adaptar al medio o a la tierra donde va a ser criado, ¿vale? Es totalmente diferente. En la intensiva adaptamos el terreno al animal. En la extensiva es totalmente lo contrario. El animal se adapta al terreno. Por lo tanto, no cualquier animal va a poder crecer en cualquier terreno. Normalmente los animales que son de ganadería extensiva son animales de pasto, son animales que acostumbran a comer de la propia tierra, de la propia hierba. En cambio, los de ganadería intensiva no.
Son animales que se alimentan de pienso y están totalmente encerrados. Los de ganadería extensiva son animales que son libres, que tienen movimiento, que están constantemente en contacto con la naturaleza, con el sol, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces cuando vamos a comprar ni siquiera nos vamos a fijar si son animales que han sido criados, ¿vale? En un tipo de ganadería intensiva o en un tipo de ganadería extensiva. Las personas que estáis aquí, ¿os habéis fijado alguna vez cuando vais a comprar la carne, el pollo, el cerdo, la vaca, ¿sí? Si están criados de manera intensiva o extensiva, ponérmelo aquí por el chat, si os lo habéis preguntado alguna vez, cuando vais a comprar. A ver si lo habéis mirado o incluso sabéis si se puede mirar en el etiquetado. A ver si me lo podéis compartir por aquí. Es interesante esto. Y ahora os diré por qué. Ponérmelo por aquí por el chat si vosotros sois conscientes de cuando compráis una carne, como sea pollo, como sea carne de vaca, de cerdo, conejo, si es un animal que ha sido criado en ganadería intensiva o criado en ganadería extensiva. Ponérmelo aquí por el chat, a ver si lo habéis planteado alguna vez. Va, ponérmelo por aquí. Es una pena porque tenía unas diapos súper interesantes para poder compartir con vosotros y vosotras, pero no las he podido cargar. Antiguamente Instagram te dejaba cargarlas, pero ahora no. Venga, ponerlo por aquí, a ver si sois conscientes de eso, que me gustaría leeros. Si os habéis fijado que existen estos dos tipos de ganadería, hubo un tiempo, y esto fue muy interesante, que empezaron a salir jamones de bellota, ¿vale? En grandes superficies y salían a precios súper económicos, ¿no? Salían a lo mejor un jamón de bellota a 69 euros, o a 72 euros, o a 59 euros, ¿no? ¿Cómo era posible que un jamón de bellota, cuando estaban valiendo 200 y 300 euros, empezaran a valer eso, ¿no? Porque eran cerdos que estaban alimentados de bellotas, pero estaban criados de manera intensiva. O sea, imaginaros la fibra muscular de ese cerdo que no se estaba moviendo, para nada sería la misma fibra muscular de un cerdo que fuera totalmente libre. Pero la ley no estaba cubriendo o no tenía en cuenta el cómo era criado el cerdo, sino en qué se estaba alimentando ese cerdo. Dice, dice aquí Jeff, hola, ¿qué tal, Barbarroja? Dice, la poca carne que consumo es de carnicería y tiene que ser alimentada con pasto. Un saludo, máquina. Qué bueno. A veces es una buena pregunta para poderle hacer el carnicero, ¿no? Y también entablar esa relación, ¿no? Perdona, ¿sabes de dónde es la procedencia de la carne que me estás suministrando? Es una muy buena pregunta. Y os voy a decir por qué. Cuando estamos consumiendo alimentos de ganadería intensiva, estamos... Hola Juanjo, ¿qué tal? Estamos produciendo, estamos alimentando, ¿vale? A que se puedan contaminar mucho más los ríos, los subsuelos, las tierras, ¿vale? En Aragón, para que os hagáis una idea, en Aragón, en España, hay miles y miles de denuncias puestas porque tienen el subsuelo totalmente contaminado. Prácticamente las aguas están contaminadas. Entonces, y es debido a esta ganadería de tipo intensiva. Entonces es importante porque cuando estamos consumiendo este tipo de alimentos, al final esto va a empezar a ser perjudicial para la tierra. Y la tierra al final nos la vamos a ingerir. Vamos a ingerirla con las verduras o la vamos a beber. ¿Vale? Y esto es muy importante. Tenía aquí yo apuntado y me parece que era una barbaridad. El subsuelo de Aragón está contaminado por la ganadería de tipo intensiva. Una barbaridad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. A mí me gustaría saber, venga, va, las personas que estáis aquí en el directo, si sabéis diferenciar entre esa ganadería intensiva o extensiva a la hora de comprar. Si os la habéis planteado alguna vez y lo preguntáis en la carnicería o os fijáis en eso. Me gustaría saberlo. A ver si lo tenéis en cuenta cuando vais a comprar esa carne. Y os voy a decir el por qué es importante el alimento. Luego lo explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Porque son importantes el cómo elegimos los alimentos, porque realmente va a tener una gran influencia sobre nuestro cuerpo. Vale. Con la agricultura pasa exactamente lo mismo. Tenemos agricultura de tipo intensiva, ¿vale? Y también tenemos agricultura de tipo extensiva. Cuando no sabemos qué tipo de alimento estamos consumiendo, tal vez estamos consumiendo alimentos de tipo intensivo y no extensivo. Los alimentos de tipo intensivo serían
están criados básicamente en invernaderos, ¿sí? Porque pasa exactamente lo mismo. Al final, la fruta, la verdura, se tiene que adaptar y se tiene que... No se puede adaptar al medio, sino el medio lo adaptas a esa fruta y a esa verdura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, incluso están hechos con programas informáticos que van gota a gota administrando todas aquellas sustancias que necesita un tomate, un pepino, una lechuga, ¿vale? Para poder ser criado. Esto es muy importante. ¿Y sabéis por qué? Porque la tierra se empieza a contaminar muchísimo de fitoquímicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos adaptar lo máximo posible a la planta para que se pueda criar en ese mundo artificial. Mirad, aquí Sonia dice que sí que lo tienen en cuenta. Yo lo sé que ellos, por ejemplo, compran la carne de manera ecológica en un lugar donde se puede incluso ir a visitar y ver cómo se están criando esos animales, cómo se mueven, en qué prados están, y esto es muy importante de poderlo analizar. Tal vez hay personas de aquí que están pensando, ya Iván, pero ¿cómo vamos a poder darle alimentos a tanta población? ¿No? Por ejemplo, si no empezamos a tener una ganadería de tipo tan intensiva o una agricultura de tipo tan intensiva. Y ahora os explicaré un poquito lo que sucede más adelante. Cuando nosotros tenemos agricultura de tipo extensiva, ¿qué es lo que sucede? Que la fruta, la verdura, empieza a crecer en relación a la tierra. Es decir, no tenemos que forzar la tierra para ese crecimiento de esa planta que nos vamos a ingerir, sino la planta es la que se tiene que adaptar a ese terreno. Por lo tanto, va a haber mucha más coherencia. Por ejemplo, a nivel de la medicina de la macrobiota, por ejemplo, macrobiótica, se dice que un alimento tendría que ser consumido en un radio más o menos de unos 500 kilómetros. No tendríamos que comer alimentos que estuvieran 500 kilómetros más, ¿sí? que cerca de nosotros. O sea, tiene que estar cerquita de nosotros porque compartimos un nivel energético. Cuando eso no sucede, la diferencia energética hace que perdamos capacidad adaptativa. Por ejemplo, si yo me estoy ingiriendo alimentos que son ahora de verano, plátanos, alimentos como fruta tropical, eso va a generar una inadaptación dentro de mi fisiología. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a necesitar alimentos, sí, que aporten un poco más de calor a mi cuerpo, alimentos que van a empezar a ser de temporada de otoño hacia la primavera. Cuando sean alimentos de primavera cambiarán totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gustaría también preguntaros si tenéis en cuenta qué tipos de alimentos de agricultura cogéis, si son agricultura intensiva o extensiva. Tengo que decir que hay tipos de alimentos que son ecológicos, ¿no? Cuando hablamos de alimentos ecológicos, que se sabe perfectamente que tienen muchísimas más propiedades que los alimentos no ecológicos, pero hay veces que tenemos publicidades engañosas, ¿no? Y alimentos ecológicos que no son de proximidad, punto número uno, y después que son alimentos que son de tipo intensivo, es decir, se crían y se desarrollan a nivel de invernaderos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no están en contacto directo con el sol, la temperatura está regulada de manera artificial, los goteos pueden seguir siendo de la misma manera, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo mejor para mí es tener en cuenta que el producto es de proximidad, que es de kilómetro cero. Y si puede ser un producto de kilómetro cero ecológico, mucho mejor. ¿De acuerdo? Pero hay veces que podemos estar consumiendo un brócoli y este brócoli que venga de Holanda. Sí es ecológico, pero su proceso de maduración ha sido en una cámara y no ha sido en un tiempo previo o corto a la hora de comértelo en relación a la planta, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Venga, decidme por aquí, ¿os fijáis en esto cuando compráis, por ejemplo, la verdura? Si es una verdura que ha sido criada de manera intensiva o extensiva, decírmelo por aquí, a ver si lo tenéis en cuenta. Me gustaría saberlo, si lo tenéis en cuenta esto o no. Para mí es muy importante, así por lo menos que tengáis que pensar, ¿sabes? De, ostras, ¿lo tengo en cuenta? ¿No lo tengo en cuenta? Me fijo en si estoy cogiendo agricultura intensiva o extensiva o no. Por ejemplo, cuando estamos consumiendo alimentos de agricultura intensiva, los fitoquímicos al final acaban matando todas aquellas bacterias que están en la tierra, que son muy necesarias para que puedan seguir floreciendo, que sea mucha más rica en sales minerales, en sustancias que van a ayudar a ese crecimiento de la planta. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, dejamos muy pobres la tierra y por lo tanto pierden capacidad para poder después elaborar
productos de calidad. Y veréis que son tierras que están súper secas, que han perdido totalmente la nutrición y es como polvo, ¿sí? No sé si habéis estado por Almería o por zonas así, que están tan cargadas de fitoquímicos que la tierra acaba desapareciendo. Aquí Carmen nos dice, sí, lo tengo en cuenta, muy bien. Vallirano nos dice, no lo tenía en cuenta, muy bien. Y Sonia nos dice que sí que lo tiene en cuenta. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿eh? Y esto es porque es importante, porque según lo que yo voy a decidir que tengo que comer, ¿sí? Al final eso va a tener una repercusión en el mundo exterior. Yo compro este producto, estoy invirtiendo mi dinero en comprar este tipo de producto y sin darme cuenta estoy nutriendo a que hayan ciertas empresas que sigan produciendo y produciendo de manera insostenible. Mira, aquí nos dice Barbarroja, verdura de temporada de agricultor de la zona, nada de aguacates ecológicos de Perú. Totalmente de acuerdo, ¿de acuerdo? Muy bien, Barbarroja, sería exactamente eso, no una maduración en cámara, sino de proximidad y, exacto, a veces pueden ser ecológicos, pero hay que vigilar con el ecológico, hay que mirar la procedencia. Por ejemplo, en alimentos que cuesta un montón saber de qué procedencia son, en el arroz. El arroz es una locura, ¿no? O sea, es muy difícil saber la procedencia. Sí, te puede decir un arroz de tipo ecológico, envasado en, pero no sabes realmente dónde se está produciendo. Y cuesta una barbaridad. No sabes si viene de India, no sabes si viene de Birmania, no sabes si viene de Bali, de Indonesia, no tienes ni idea, cuesta un montón porque no se regula todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha dicho aquí Barbarroja, importante, que siempre que veamos un producto, yo que sé, arroz, aquí que somos de Cataluña, que viene del Delta del Ebro, pues va a ser mucho mejor que comprar a lo mejor un arroz ecológico que no tenemos ni idea de dónde está viniendo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor viene de India y en India tienen los ríos súper contaminados, ¿vale? Aquí en España también, porque esto también vamos a hablar, ¿vale? Y eso sucede. ¿Vale? Ahora me gustaría, ¿vale? Que pudiéramos hacer ese repaso. Agricultura de tipo intensiva y extensiva. Y tenemos también la ganadería de tipo intensiva y extensiva. Importante el cómo vamos a empezar a elegir estos alimentos, porque según lo que yo coma, va a influenciar en ese mundo exterior y eso es lo que vamos a dejar de legado, ¿vale? Sobre todo a las generaciones venideras, a las generaciones posteriores a nosotros. Si nosotros estamos consumiendo de manera desorbitada carnes que son hechas de manera intensiva, que están contaminando los ríos, el subsuelo, o alimentándonos de plantas, verduras que están llenas de fitoquímicos y que están contaminando el aire, que están contaminando las tierras, vamos a crear un mundo en el futuro que será mucho menos sostenible. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pasa exactamente lo mismo en los mares. Fijaros, como consumimos tanto envasado, que sepáis que el 68% de los alimentos del mar tienen microfibras de plástico. ¿Sí? El 68%. O sea, imaginaros la barbaridad que estoy diciendo. Entonces, otra vez, si yo estoy comprando productos envasados con plásticos, ¿sí? Donde van a haber acumulación de plástico, ese plástico, si no buscar, por ejemplo, mares de plástico en África, alucinaréis, mares de plástico en India, alucinaréis, porque aquí vemos plásticos, pero tenemos que saber que hay países donde el plástico es increíblemente desolador. Entonces, los peces, ese plástico empieza a disolverse en el agua y se empieza a crear microfibras que se empiezan a alimentar los peces de ellos. Y tenemos que saber que el 68% de estas especies marinas están contaminadas de microfibras de plástico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, otra vez, nosotros nos encargamos de contaminar ese mundo exterior y ¿qué es lo que hacemos después? Nos lo comemos y empezamos a contaminar nuestro mundo interior. Y luego sí, vamos a tener problemas hormonales. Hola Monique, vamos a tener problemas de obesidad, vamos a tener diferentes tipos de problemas, dolor muscular, que van a empezar a afectar a nuestro cuerpo por empezar a alimentarnos de comida que es perjudicial para nosotros. ¿De acuerdo? Decidme por aquí por el chat si lo estamos entendiendo esto bien y si os está pareciendo interesante. Ponérmelo por aquí. Ponérmelo por aquí si os parece interesante y si os está ayudando y si os lo habíais planteado también alguna vez esto. Si os lo habíais planteado y no. Acabo de llegar, pero sí, no me lo había planteado. Genial. Vuelvo otra vez, ¿eh? Leonardo da Vinci ya lo decía y lo tenía muy claro. Del microcosmos al macrocosmos. ¿Y qué significa? Nosotros somos el microcosmos de la Tierra, ¿sí? Del planeta. Y el planeta es el macrocosmos de nosotros. Nosotros estamos incluidos en la Tierra y la Tierra está incluida en nosotros. Muy interesante y siempre me lo planteo. Gracias, Carmen, de verdad, gracias. Sí, yo creo que es importante de que le demos una vuelta a esto, ¿eh? De que le demos una vuelta y que reflexionemos un poco, ¿eh? Sobre todo
por el tema de las generaciones que vienen. Vivimos una sociedad, que esto había hecho una diapositiva súper chula, que no la puedo compartir. Pensar que como un 61% de los productos se están tirando en los hogares. O sea, hay muchísimos alimentos que acaban tirándose, pero muchísimos. Se produce mucho y se tira mucho. Es insostenible. Para que os hagáis una idea, son como 75 millones de vacas lo que se llegan a desechar cada año. 75 millones de vacas. O sea, imaginaros. Puedes decir, no, claro, es que necesitamos esa ganadería intensiva para poder alimentar a tanta población. Sí, sí, ya, pero es que estamos diciendo que un tercio de la comida se está tirando, un tercio de la comida va a la basura. ¿No tendríamos que replantearnos la manera en que compramos, la manera en que alimentamos? Mis abuelos iban a comprar y según lo que compraban, cocinaban para comer. Nosotros no. Nos planteamos de, hoy a mí me apetece cenar esto. Voy al supermercado y compro todos esos ingredientes. Ha cambiado la dinámica. Tal vez tenemos que dar una vuelta a toda esta sobrealimentación que estamos teniendo y que al final está afectándonos a nosotros, pero también está afectando al planeta, porque el planeta no tiene la capacidad suficiente de poderlo sostener. ¿De acuerdo? Entonces, para mí esto es importante entender porque, y a mí me ha pasado, ¿no? De que te puedan decir, ya, pero es que si no empezamos a tener esa ganadería intensiva o esa agricultura intensiva, ¿cómo vamos a poder dar comer a tantas personas? Pero tenemos que decir que eso no es cierto del todo, porque un tercio de la comida se va a la basura. Por lo tanto, si cambiamos la manera en que comemos, si cambiamos la manera en que compramos, ¿sí? en qué tiendas vamos a ir a comprar, vamos a poquito a cambiar la manera, ¿de acuerdo? De empezar a hacer que el planeta sea más sostenible o menos sostenible. Recordar, yo por ejemplo, cuando era pequeño, había muy pocos centros comerciales, muy pocos. Cuando mis padres eran pequeños no habían centros comerciales. Ahora tenemos una barbaridad de centros comerciales o de grandes superficies. ¿Cuántos pueden haber en cada pueblo, en cada ciudad? Una barbaridad, una barbaridad. Eso es insostenible. Eso es insostenible para la agricultura, eso es insostenible para la ganadería, eso es insostenible para el planeta y acabará siendo insostenible para nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, os animo muchísimo a que vayáis otra vez, como ha dicho Barbarroja, a comprar a la pequeña tienda, sí, a comprar un producto de proximidad, a interesaros por saber qué tipo de comida estáis comprando, porque de esa manera sí vamos a contribuir, sí, comiendo a que el planeta sea muchísimo mejor. Sí, decidme por aquí si esto también lo estáis entendiendo. Me está encantando, Iván, pero me tengo que ir. No te preocupes, mil gracias por tanta información tan valiosa. Dice aquí Monique, lo que suele ocurrir es que por precio acabas comprando en grandes supermercados. No somos del todo conscientes. Ya, y tienes razón, y tienes razón. Entonces, por un lado, hay una sobrealimentación. Yo, por ejemplo, como una vez al día, como grandes cantidades cuando como alimentos ricos en grasas, luego ayuno. Y te das cuenta que cuando tienes capacidad de seleccionar la comida, cuando no compras basura de comida, al final es que hay mucha gente que invierte dinero, no voy a decir en marcas que tienen gas, en alimentos envasados, en productos. Llenamos la cocina, realmente nuestra despensa de alimentos que no tienen ningún tipo de valor nutricional. ¿Vale? Esto es importante que lo entendamos. Cuando somos conscientes y quitamos todos esos alimentos, tenemos un dinero que lo podemos invertir en comida de mayor calidad. Y esto también es algo que me he planteado, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? que las grandes superficies puedan abaratar tanto el producto? Y es por eso mismo, porque compran tanta cantidad que entonces al productor les obliga a reducir los márgenes de beneficios, ¿vale? Esto, cuando es el propio agricultor el que vende de proximidad, tiene un margen ahí y no especulan tanto, no hay tanta oferta-demanda, ¿de acuerdo? En Almería se llegan a tirar los tomates a veces al suelo, ¿sí? Porque sale más barato hacer eso que ponértelos a recoger. O sea, imaginaros en los niveles que llegamos a estar, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que yo vaya a comer al final va a interferir en este mundo exterior. Y por lo tanto es lo que vamos a dejar como legado, ¿de acuerdo? A los niños que se harán adultos, a nuestros nietos y bisnietos. Y yo me pregunto realmente, ¿no? ¿Qué planeta les quiero dejar a ellos? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, ¿no? Pero ¿qué planeta es el planeta que les quiero dejar? ¿Qué mundo les quiero dejar a mi hijo, a mi hija y, ¿por qué no?, generaciones más posteriores a la mía? Si a nosotros nos han dejado un mundo, ¿qué legado quiero dejar yo detrás de este? ¿No? Cuando yo ya no esté en este plano. No sé, ¿os lo habéis planteado esto alguna vez? Decídmelo por aquí por el chat, si os lo habéis planteado. Es curioso realmente hacer un directo solo, es totalmente diferente porque no hay interacción, no ves a otra persona, tiene
tiene su rollo de hacer, por eso también os lo voy preguntando, porque así se genera un poquito este feedback y me ayudáis a poder daros esta información. Y ahora os diré por qué todo esto es importante. ¿Sí? Dice Monique, gracias Monique, de verdad. Ahora os diré por qué todo esto es importante. Porque ¿qué nos dice el futuro de la alimentación? El futuro de la alimentación va a ser muy complejo. Y ¿sabéis por qué? Y lo tenía preparado en esa diapositiva tan bonita. Si un caso lo que haré es que os la compartiré las diapositivas, os pondré las imágenes. Y es un poco triste, pero es cierto que va a aparecer, y ya está apareciendo, y hay restaurantes de ellos, que es la alimentación en impresión 3D. Y la alimentación de impresión 3D no es el futuro, ya es la realidad. Y al final va a ser la excusa perfecta de decirnos, no es que los animales producen tanta contaminación, no es que producir según qué agricultura es tan contaminante que es mejor hacerla en impresión 3D. ¿Por qué? Porque los recursos que utilizamos son menores, porque el contaminante que generamos es menor y al final vamos a empezar a alimentarnos de productos, lo diremos así, de bajo valor nutricional, bajo valor energético, que tienen un nivel calórico determinado, que eso es lo que van a ir trabajando, que van a haber diferentes tipos de calidades alimentarias en impresión, pero se van a poner con la excusa de que producir es tan contaminante y tan destructivo para el planeta que al final vamos a consumir estos tipos de productos que no van a tener ningún tipo de beneficio para nosotros. Y es aquí otra vez, gracias Barbaroja, donde yo vuelvo, ¿no? Nosotros no somos conscientes de que cada acción que hacemos tiene una repercusión en nuestra realidad y sobre todo esa repercusión está en el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos alimentamos en el momento presente de agricultura que es intensiva, de ganadería que es intensiva, que está produciendo unos efectos en la tierra de manera contaminante, pero va a haber una industria paralela que va a aprovechar todo este daño que se está haciendo porque nos lo están vendiendo así para introducirnos un tipo de producto que para nada va a ser saludable para nosotros. Y habrá un momento que el producto real va a ser para unos pocos privilegiados y la gran mayoría de la población se va a tener que empezar a alimentar. Esto no tardará, ¿eh? Ya empiezan a ver. En Holanda hay una cadena de restaurantes de alimentos en impresión 3D. ¿De acuerdo? En Estados Unidos ya hay un tipo de beef, de carne que se está vendiendo que está en impresión 3D. ¿De acuerdo? Entonces, yo os lo planteo y os quiero hacer esta reflexión, ¿no? Sobre todo de, oye, ¿con qué me estoy alimentando? ¿De acuerdo? Porque sé que con lo que yo me vaya a alimentar voy a dejar el legado, sí, a las generaciones posteriores a nosotros. ¿Y qué es lo que yo quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, o no a los míos, sino a los de los demás? ¿De acuerdo? A los seres humanos, a los seres animales, a todos los seres que habitan el planeta, qué es lo que yo les quiero dejar cuando yo no esté aquí, ¿no? Y os animo un poquito a plantearos esa reflexión, por eso os quería hablar de esta conciencia alimentaria, porque todo tiene una repercusión, todo tiene una repercusión y vivimos una vida tan acelerada, tan caótica, que al final ni siquiera nos planteamos cosas como las que estamos hablando hoy. Por ejemplo, en el taoísmo se dice, ¿no?, que el Tao es el camino y es el camino donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, la vida está llena de perversiones que nos sacan de este camino, que nos desvían. Esto ya lo decían los antiguos monjes de Asia, ¿no? Pero imaginaros la cantidad de perversión actual que hay, ¿no? Estar centrados en nuestro propio camino, estar centrados en nuestro propio centro, requiere de un gran entrenamiento, requiere de una gran actitud y disciplina. Y esto es importante porque te darás cuenta que cuando vayas a comprar, a que estamos centrados en este mundo de alimentación, te empezarás a fijar en lo que compras, te plantearás en mirar, por ejemplo, un etiquetado, te plantearás en mirar cómo es tu carro, qué es lo que estás aportando en tu carro a la hora de comprar. Y no comprarás sin ni siquiera darte cuenta. Por ejemplo, hay productos que son procesados, que contienen un conservante aditivo que es el glutamato monosódico, que seguramente que muchos de vosotros lo conoceréis, y cuando te empiezas a investigar sobre él, porque he investigado mucho sobre el libro, y empiezas a investigar y llega un punto, os lo prometo, que con el glutamato monosódico te entran ganas de comprarlo y consumirlo. El glutamato monosódico es lo que se llama el quinto sabor, el sabor umeboshi, y es como una sal, sí, que se hace en base a alga y sodio, y bueno, es un sabor potenciador. Potencia los sabores a un nivel superior. Y lo que sí que se ha demostrado es que a lo mejor no tiene efecto sobre el cáncer, ha costado demostrarlo, no se sabe muy bien lo que puede estar. Estudios que se han hecho con ratones que les enchufaban un montón de glutamato monosódico y por lo tanto empezaban a tener problemas de riñón, eso es normal, pero sí que se ha demostrado
que aumenta un 60% las ganas de ingesta de comida. Y aquí es donde viene la preocupación. Si a nuestros hijos los estamos alimentando con productos que tienen glutamato monosódico, que les está aumentando las ganas de comer por este potenciador de sabor un 60%, ¿qué es lo que va a suceder cuando coman brócoli? ¿Qué es lo que va a suceder cuando coman unas acelgas? ¿Qué es lo que va a suceder cuando coman un pollo a la plancha? ¿Qué es lo que va a suceder cuando quieran comer un pescado a la plancha? ¿Alguien me lo puede poner por aquí? ¿Alguien lo puede poner? ¿Qué es lo que va a suceder? Que no lo van a querer, porque no es un sabor atractivo para su boca. Y si no nos fijamos en qué alimentos estamos comprando para nuestros hijos, porque sí, los vemos envasados, con anuncios publicitarios que son muy llamativos, pero contiene este tipo de productos, sí que nos ha demostrado que son cancerígenos, pero ya se saben que, por ejemplo, van a aumentar el 60% las ganas de comer y por lo tanto les van a desplazar, ¿sí?, para aquellos alimentos que sí que van a tener un valor nutricional importante para ellos. ¿Sí? ¿Lo sabíais esto? Decídmelo por aquí, por el chat, si lo sabíais y si os lo habíais planteado. Decídmelo por aquí. A ver si os lo habíais planteado. Cuando hablábamos de los productos de desechos, el 61% de los productos totales que se tiran en los hogares. O sea, imaginaros para hacer un replanteamiento de cuánta cantidad de comida compramos. Por ejemplo, ¿no? Me gustaría que explicarais, aunque yo siga diciendo, que me contestarais eso, ¿eh? ¿Cuánta gente va a comprar una vez al mes y compra todo? Claro, ¿cómo vas a consumir todo? Los productos tienen una manera que se van a ir eh, estropeando. Si tú compras para todo un mes, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido a nivel de la sostenibilidad. Ninguno. Porque vamos a tirar muchísimo producto. O sea, sé que por el tipo de vida frenética que llevamos, no nos podemos permitir el lujo sí, porque si somos capaces de construir nuestra propia realidad, sí que lo podemos ir haciendo, ¿vale? De ir a comprar a la carnicería, de ir a comprar a la pescadería, de ir a la, como ha dicho Barbarroja, ¿no? A ese producto de proximidad donde encontramos nuestras frutas y nuestras verduras que son cerca de nosotros, ¿vale? Y empezamos a comprar comida para un mes, vamos a tirar muchísima comida. Y la estadística dice que tiramos un 61% de esa comida, ¿de acuerdo? Y el resto, un 26%, para que os hagáis una idea, está tirado a nivel del sector alimentario. Está pues a nivel de la restauración, a nivel de la distribución, ¿vale? Todo eso a nivel de la producción, estamos tirando un 26% de la comida. Entonces, bueno, simplemente plantearnos, ¿vale? Y hacer un poquito de hincapié realmente de lo que comemos, porque eso es lo que va a influenciar en ese mundo exterior. Y de nuevo, lo que estamos haciendo nosotros en el mundo exterior, tenemos que saber que nos lo va a devolver a nuestro mundo interior. Si yo contamino las aguas con plástico, al final yo voy a comer los peces con plástico y mi templo sagrado lo voy a llenar de inductores endocrinos y luego tendré problemas ovarios poliquísticos, problemas de tiroides, problemas en la menstruación, etcétera, etcétera, etcétera. El glutamato monosódico también es un potente neurotóxico. Sí, también. Yo estoy investigando mucho, 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 pero cuando te metes en estudios clínicos, cuesta encontrar esa información publicada. Cuesta encontrarlo un montón. Y hay cosas que se pueden decir, pero cuesta un montón. Se hacen cositas con ratas, pero claro, las ratas tampoco son humanos. Entonces, lo que sí que se ha demostrado científicamente, lo que sí que ya se sabe, si somos un poco más como puristas, es este aumento de ganas de comer. Esto sí que se ha demostrado. Pero ya para mí, eso ya es una razón suficiente como para decirte, oye, realmente un producto alimentario tiene que tener glutamato monosódico, realmente tiene que tenerlo, porque yo pienso en mis hijos o pienso en los hijos de los demás. El glutamato también afecta a nivel de cognición, también afecta, también afecta. Hay algunas bebidas carbonatadas de color rojas que contienen la tartrazina, que es otro tipo de colorante, y este, por ejemplo, afecta muchísimo al tema de la atención, a la hiperactividad, y hay bebidas, bueno, están obligados, que cuando tú te empiezas a fijar en el etiquetado, lo pone. Vigilar en los niños que puede producir alteraciones de hiperactividad o problemas de atención. Y es brutal. Sí, el aspartamo también. Cuesta mucho encontrar realmente evidencia científica. Cuesta una barbaridad. Os lo digo porque he invertido mucho tiempo para ello, pero a veces los estudios
se están enfocando más en una línea que en otra. Por ejemplo, sí que es verdad que hay grandes ingenieras agrícolas que están haciendo investigación, ¿no? Sobre esta agricultura ecológica versus la agricultura no ecológica, que tiene fitoquímicos, y buscan qué niveles de vitaminas tiene, los sabores que tienen, y empiezan a investigar la diferencia entre una y otra. Pero luego también salen los grandes detractores, ¿no? Que intentan hundir a esa agricultura ecológica, te dicen, no tiene ningún tipo de diferencia, no hay ningún tipo de diferencia entre una y la otra. Es más, necesitamos ponerles fitoquímicos para no tirar tanto producto, para poder producir más. Otra vez, ¿no? Estamos ahí. Para ese aumento. No sabía que el glutamato aumentaba las ganas de comer. Sí, 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 un 60%. Y aparte es un estudio publicado en España. Y otra vez, mi planteamiento, Carmen, es el siguiente. Si yo a mi hijo le estoy dando alimentos con glutamato, y esta, una persona me lo dijo, ¿no? Es que a mi hijo siempre tengo que hacer los fideos de estos envasados, que no voy a decir marcas, porque le encantan. Y yo pensando, claro, ¿cómo le va a encantar si está lleno lo que se le echa dentro de glutamato monosódico? Es que le va a generar adicción, le genera ganas de comer. Sí, cuánta mentira nos meten, desde luego. Una vez escuché a una gran doctora a nivel alimentario, que es una gran referente en nuestro país, y ella decía, ¿no? Que las grandes superficies hay que vigilar con lo que uno va a comprar, porque ahí realmente no va a encontrar alimentos que son muy saludables. Es complicado, yo soy un gran mirador, por decirlo de alguna manera, del etiquetado, y lo miro por dos razones. Uno, porque me interesa a mí, y después por mis pacientes. Ostras, al final cuando estás viendo, yo trabajo con el dolor, entonces tengo que saber de dónde narices viene ese dolor, porque puede ser un dolor debido a una neurotoxicidad, puede ser un dolor debido a la calidad sanguínea. El dolor puede venir por muchísimas razones y una de ellas es la alimentación. ¿De acuerdo? Una de ellas es la alimentación. Tenemos las barrigas que están totalmente inflamadas. La gente piensa, ya el gluten, ahora el gluten está muy de moda, ¿no? El no comer gluten, claro. El problema no es el gluten realmente, el problema es el gluten moderno, que está mutado 3 generaciones por encima de lo que de las semillas anteriores. Es tan duro de digerir que ni siquiera tenemos capacidad para poderlo hacer nosotros. Y nos deja la barriga totalmente inflamada. Es muy triste cómo nos dirigen, incluso siendo conscientes. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo para evitar todas esas porquerías. Sí, pero ahí viene dos grandes preguntas. Uno es tu por qué y otro es tu para qué. Yo no digo que haya que evitar todas las tonterías y te voy a decir por qué, Monique. Porque tenemos que ser flexibles y no rígidos. Al final, no somos externos a la sociedad a la que vivimos. Si tú vives en el campo y vivimos en una pequeñita aldea, no vamos a tener todos esos estímulos que van a hacer que genere ansias por ir a comprar ese tipo de comida. ¿De acuerdo? Pero si estamos viviendo en una sociedad donde constantemente tenemos esos inputs informativos, tenemos que ser flexibles con nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un claro un por qué y un para qué estamos haciendo, tomando estas decisiones, pero, yo qué sé, si vas a un restaurante, a una pizzería, pues, ¿sabes? O si algún día te apetece unas palomitas, o si, yo qué sé, vivimos en una sociedad, como he dicho, que te separa totalmente de tu tao, de tu camino, entonces hay que ser flexibles, porque si somos muy dogmáticos, en la realidad sobre todo de las grandes ciudades, al final nos convertimos en una estructura muy rígida. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que, como la fórmula del 80-20 creo que está muy lograda, ¿no? Yo el 80% de mi tiempo soy muy disciplinario y tengo un 20% del tiempo para descansar, un 20% pues para comer algo que no sea del todo saludable, aunque te tengo que decir que cada vez, hasta lo insaludable, para decirlo de alguna manera, que mi valor insaludable es muy saludable, eso también tengo que decirlo, eliges muy bien lo que vas a comer y te fijas, porque si tú quieres tener un nivel de energía alto, ¿sí? No te permites, pero no de permitir, sino es que no te apetece comer cosas que no te ayuden a tener ese nivel de energía. Porque yo quiero tener energía para mi hijo, quiero tener energía para mi mujer, para mis pacientes, para mis proyectos. Por lo tanto, no me apetece meterme que según qué comidas para nada, para estar cansado, levantarme por la mañana embotado de la cabeza, no tener capacidad de tener visión clara. Entonces ya hay cosas que cuando tienes claro, yo tengo mi propósito muy bien marcado, lo he trabajado mucho, entonces ya hay ciertos productos que no los quiero. Por eso, el sábado hacemos este webinar también, ¿vale? Con Gloria y con Sonia, para trabajar todas estas cositas, ¿de acuerdo? Si yo no soy consciente de lo que como, voy a estar inflamándome, voy a tener dolor, voy a hacer que mi cuerpo se empiece a desequilibrar y una de nuestras
nuestros propósitos de la vida, nuestro Ikigai, es poder transmitir toda esta información y por eso haremos este webinar y también os explicaremos la formación dentro de este webinar del Keto Actívate para que podáis entender realmente el por qué es importante alimentarte. Y no se hace con un fin de dietas, no se hace con ese fin, se hace con un fin terapéutico, se hace con un fin, ¿vale? Para poder aprender a cómo nos inflama por dentro, a poder aprender, ¿sí? Cómo eso nos puede generar dolor, cómo nos puede generar neurotoxicidad, cómo puede hacer que disminuyamos nuestro foco y capacidad de atención, y eso se repercute en nuestras relaciones, vuelvo otra vez, en nuestra capacidad de hacer, de amar, de sentir, de besar y todo. Para acabar, ¿por qué es importante que nuestro intestino sea saludable? Nuestro intestino es el punto de conexión óptimo con nuestro sistema sanguíneo, con nuestro sistema arterial. El intestino va a hacer que los alimentos se filtren hacia nuestra sangre, se van a metabolizar, van a ir al corazón y se van a distribuir por todo nuestro organismo. Si yo estoy generando inflamación a mi intestino, ¿de acuerdo? Van a empezar a introducirse sustancias que van a ser tóxicas para él. Es lo que conocemos como un intestino permeable, ¿de acuerdo? Sustancias tóxicas como ¿qué? Como virus, como hongos, como mohos, como levaduras, como metales, ¿sí? Y van a empezar a entrar dentro de nuestro torrente sanguíneo y lo que van a hacer es que se empiece a intoxicar nuestro propio cuerpo. O sea, imaginaros lo importante que es realmente comer bien. Y vuelvo otra vez, más allá, esto no tiene nada que ver con dietas, esto no tiene nada que ver con pérdidas de peso, pero uno cuando come bien, pues es normal que tenga un peso óptimo para su cuerpo, tenga los músculos adecuados para su cuerpo, empieza a quitar grasa y empieza a construir tejido muscular. Sistema magro, que es lo que necesitamos músculo, no grasa, ¿de acuerdo? Y esto es importante, pero el fin no es ese, eso es la consecuencia. La gente constantemente está haciendo dietas y al final lo que está sucediendo es que se adelgazan y se engordan, se adelgazan y se engordan, se adelgazan y se engordan constantemente. ¿Por qué? Porque no saben por qué están haciendo las cosas. Y al final la razón no es esa realmente, la razón es tener energía, tener vitalidad, dejar de inflamarnos, dejar de sentir tanto dolor, porque estamos llenos de dolor, ¿sí? Podernos sentir vital, con energía, con amor, con luz, ¿de acuerdo? Está todo orientado igual con la misma filosofía, ¿sí? Que tanto yo como todos mis compañeros tenemos. Andoni, hermano, me alegro mucho de verte. Muy bien, familia, ¿qué es lo que os habéis llevado un poquito del directo de hoy? Si os ha podido ayudar. No es fácil hablarle a la cámara sola del móvil. Ahora ya estoy más metido con todos vosotros. Pero te estás viendo a ti, entonces tienes tu rollo que tienes como que imaginar que estáis todos ahí y os quiero dar el máximo de amor posible. Os animo muchísimo que os inscribáis al webinar de mañana, de verdad, porque va a ser muy bonito. Os comparto un poquito otra vez la información. Mira, aquí Monique nos dice, ser conscientes en todo momento, comemos con el piloto automático. Desde luego que compramos con el piloto automático y comemos con el piloto automático. Monique, un gran consejo que te puedo dar a la hora de comprar es que nunca compres con hambre. Nunca compres con hambre, porque eso te va a ayudar muchísimo a no introducir esos alimentos que te van a saciar, sino empezar a coger esos alimentos que te van a empezar a nutrir. ¿De acuerdo? Recordaros el webinar de mañana que vamos a hacer con Gloria y con Sonia, va a ser muy potente, ¿vale? Van a ser claves para potenciar nuestra vida a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de cosas tan interesantes, ¿de acuerdo? Como la alimentación evolutiva. Esto es algo que cuando me lo planteé me hizo un boom mental. ¿Qué pasaría si yo estuviera en una cueva, solo, sin nadie? ¿Qué es lo que comería? ¿Qué es lo que comería realmente? ¿Qué es lo que yo tendría capacidad de entender que puedo comer? ¿De acuerdo? Cuando me hice esa pregunta dije, wow, la alimentación evolutiva. Estudié mucho sobre ella, me interesé muchísimo y dijo, va, tengo que empezar a experimentarla en mí y desde este lugar poderlo compartir con los demás. ¿De acuerdo? Pero otra vez vuelvo con el mismo planteamiento, a nivel de la energía, a nivel de sentirte bien. Gracias por escucharte, siempre es un aprendizaje. Gracias. Y si tienes hambre, siempre, ¿de acuerdo? Eso ahora te lo diré. Y también aprenderemos por qué el webinar quedará grabado, desde luego, y luego lo enviaremos por correo electrónico. Pero por eso también es importante que os registréis, porque si no, no tenemos el correo electrónico y no podemos reenviarlo. En la web ya está puesto también, sobre todo, cuando os registréis,
que seáis muy conscientes que os ha llegado, porque a veces lo envía a spam o lo está enviando a correo no deseado, porque ahora sucede mucho esto. Entonces, importante que contestéis, por ejemplo, si ponéis un OK, es fácil porque se genera el vínculo y os va a llegar todo el correo, ¿de acuerdo? Pero que acabo de decir, el por qué nos saboteamos, esto es súper importante, ¿de acuerdo? El por qué nos saboteamos sabiendo que nuestro cuerpo es nuestro templo más sagrado, por qué somos aún, lo voy a decir, no somos conscientes y nos seguimos metiendo mierda dentro de nosotros, porque si yo como alimentos que no están produciendo ninguna nutrición, que son alimentos de mierda, disculpad por la expresión, pero así lo vamos a entender bien, ¿cómo creéis que van a ser mis células? ¿Cómo lo creéis? ¿Cómo lo creéis? El enlace está en el grupo del webinar, no lo sé, si no ahora lo compartiré en Telegram, ¿vale? Ahora lo compartiré en Telegram porque no sé si se ha compartido, ahora no lo recuerdo, si no, no sé si lo habrá compartido Ana, si no lo compartiré yo ahora. Después vamos a hablar de estas 3 claves, ¿de acuerdo? Que van a ser sobre todo lo que será el ayuno es muy importante de entender, va a ser brutal, la flexibilidad metabólica, ¿de acuerdo? Y la alimentación cetogénica. Gloria es una especialista en alimentación cetogénica y tenemos que saber qué fue el cáncer como investigadora de cáncer lo que le ha llevado a ir hacia esa dirección. Y a mí me parece increíble que una investigadora decida decir, quiero ayudar a las personas porque me he dado cuenta de ciertas cosas y hasta aquí tenemos que llegar. Y después os hablaremos de nuestra formación que vamos a lanzar y por qué la hemos hecho y por qué creemos que puede ayudaros, que es el Keto Actívate. ¿De acuerdo? Que va a ser una barbaridad. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Tenemos muchísimas ganas de hacerlo y os animo muchísimo a que estéis en el webinar de mañana, que os inscribáis, que os va a gustar, que lo vais a disfrutar muchísimo. Seguro que habrán sorpresas porque las van a ver y que estamos deseando poder dar esa información. Recordar que no es un fin de dietas, sino es un fin terapéutico. No es un fin de dietas, es un fin terapéutico. Esto es lo más importante para nosotros. Tanto Sonia como yo nos dedicamos a la prevención, ¿vale? Sonia ha estudiado también PNI, psiconeuroinmunología clínica, entonces tiene una visión muy integrativa, los dos también somos osteópatas y para nosotros es muy importante decir que no es un tema de dietas, sino es un tema, ¿sí?, de con fin terapéutico, para sentirnos bien, ¿vale? Para sentirnos con energía y vitalidad. Familia, muchas gracias por este ratito. He disfrutado mucho con vosotros, de verdad. Estoy muy agradecido. Deseo veros mañana, decir que quedará grabado, pero en directo siempre es mucho más chulo, ver una sala con gente es muy bonito. Entonces os animo a que estéis, lo vamos a pasar súper bien. Cuando estáis en directo podéis formular preguntas, creo que eso es algo que es increíble, nos tenéis tanto a mí como a Sonia como a Gloria para poder dar respuestas, dar planteamientos, daros ideas, ayudaros. Estamos en esta era digital que tiene estos grandes privilegios. Cuando yo estaba encerrado en mi consulta no podía hacer estas cosas y creo que es una maravilla poder entregar esta información al mundo. Y no entiendo cómo no lo estaba haciendo antes. Entonces estoy infinitamente agradecido. Un besito muy grande a todos y a todas. Que tengáis una feliz noche y que durmáis súper bien. Gracias, Carmen. Un besito. Monique, Andoni, Lau y todos los que os habéis conectado y más que estarán por ahí. Gracias de corazón. Y mañana nos vemos en ese directo. Os lo dejo todo, lo tenéis en la información en la bio para poderos inscribir. Adiós familia, que vaya súper bien, disfrutar.